Ok, empezamos ya con la grabación de la segunda parte. 80 personas, vamos a suponer que entonces le preguntamos a 80 personas para saber si se han deprimido después de la pandemia. ¿Qué podemos decir? Un total de 21 de esas 80 declararon que sí. Así le vamos a poner. Ok. Usted hizo esta investigación en algún lugar, ¿verdad? O en el supermercado, a quienes iba saliendo, les preguntó, mire, ¿usted siente que la pandemia le ha influido en su estado de ánimo? ¿Se lo ha deprimido, siente usted? Ah, sí, usted ok. Usted ahorita solo le interesa saber sí o no. ¿Cómo expresa usted esa probabilidad? Por la primera pregunta que me decía una damita. ¿Usted nos da esto? Bueno, usted investigó esto. 21 de 80. Más, ¿cuánto es el complemento? 79. ¿Cuánto? 79. 79. Sí, de un No, 100%, como 21 dijeron que sí. 21 de cuántas. Es que es sobre 80. Exacto. Sería 59. 59. Y ahí ya tiene usted la fracción. ¿Eso es una probabilidad? Sí. Hagamos las divisiones. Por favor, ayúdenme porque no, como estoy trabajando en Word, no en Excel, lo debía haber hecho en Excel, ¿verdad? Pero ya que como el documento está en Word, hagamos esa división. 21 entre 80. ¿Cuánto da eso? Creo que va a ser necesario 3 decimales, tal vez, o 4. Sería 0.26. 0.26. Exacto, el 26. Sí, exacto. Entonces esto es 0.74. 74. No siempre entonces el leak es un 100%, sino que probablemente ahorita el 100% para nosotros es el 80%. Exacto. Es así. No, mire Ya. pues, mire mi niña ¿Por preciosa. qué 74, licenciado? Permítame, vamos por partes. Mire mi niña preciosa. Es el 100% siempre. Serían 64. El dato porcentual siempre es 100%. Y ahorita se lo voy a demostrar. Aquí lo escribí en fracción. Luego lo escribí en decimal. Ahora lo voy a escribir en porcentaje. 26% más 74%. Vamos a encerrarlo entre paréntesis. ¿Cuánto suma 26 más 74? 100. Entonces sí estamos trabajando el 100%. ¿Por qué? El 100%, ¿esto qué es? El 100% de los casos son los 80. ¿Qué está pasando aquí? El 100% de los casos son los 80 entrevistados. De ahí alguien me hizo una segunda pregunta, y ese 74, ¿de dónde surge? De la división esta que tenemos en el primer paréntesis. A ustedes se les ocurrió averiguar sobre cuántos han sido deprimidos. Se inquietan. ¿Cuántos se habrán deprimido con esto de la pandemia? Lo voy a averiguar. Y usa alguna forma para no hacer la misma pregunta a la misma persona. ¿Verdad? La encontró aquí y de repente la misma persona le vuelve a hacer la misma pregunta. Entonces, digamos que va anotando el nombre. ¿Cuál es su nombre? Joe Biden. Ok. Joe Biden. ¿A usted le afectó su estado de ánimo la pandemia?
Siente que se deprimió. No, a mí no. O a mí sí. Total, usted hace un conteo, le preguntó a 80 personas. 21 dijeron que sí. 59 dijeron que no. Pero como, ¿cuál es la totalidad? 80. De las 80, 21 dijeron que sí se han deprimido. Lógicamente, de esas mismas 80, que es el 100%, o sea, la totalidad de los que usted entrevistó, 59 dijeron que han mantenido su estado de ánimo bien. Si usted, ¿cómo no me iba a deprimir encerrados aquí todo el día? ¿Saben qué es lo triste, jóvenes? Y a ustedes de psicología, tanto para el área clínica como para industrial, podría ser bien interesante. Subió el encierro, ¿cómo se le llamaba? Estar encerrados, no me acuerdo cuál era la palabra. Cuarentena. ¿Cuál? La cuarentena, ¿no? Sí, pero hay otra palabra, pero sí, pero... Aislamiento. ¿Cuánto? Aislamiento social. Sí, ¿Confinado no? confinados, ajá, esa es la palabra. Estuvimos encerrados, estuvimos confinados, todos encerraditos ahí. La gente ya no iba a trabajar a las oficinas o a las bodegas, sino se quedaba en casa haciendo trabajo por medio de, así como lo estoy haciendo yo. ¿Saben qué es lo triste? Aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. ¿Interesa eso a un clínico? Claro que le interesa a un psicólogo clínico. Y le interesa a un psicólogo industrial, claro, porque eso puede perjudicar el entusiasmo del trabajador. Sí, jefe, fíjese que sí, pero yo prefiero trabajo presencial porque mi mujer me pega, y es que las mujeres son así, va, ustedes siempre le pegan a sus... Lo Confirmo, que los varones callamos. confirmo, licenciado. Sí, ¿verdad? No siempre. Lo, No, bueno. lo que callamos los hombres. Ahí nos damos cuenta que también nos llevamos en casa. Qué sufridos. Exacto. ¿Quiénes se soportan y quiénes no? No, y sí es cierto eso. Subió la violencia intrafamiliar. Y ustedes dirán, es que siempre el hombre le pega a la mujer. Hay casos en que las mujeres les pegan a los hombres. ¿Cómo es posible que en lugar, mi amor, vamos a estar unidos este tiempo? Y mi amor se lo digo, ya sea que se lo exprese de cónyuge a cónyuge o de padres a hijos, pues, papi, vas a estar más tiempo con nosotros. Eso sería fabuloso. Sin embargo, la pandemia nos mostró un pico, así como las gráficas que hemos estado haciendo, la moda se mostró un pico, que habían subido los casos de violencia intrafamiliar. Qué triste, ¿verdad? En lugar de voy a trabajar y en compañía de, aquí voy a ver a mis hijitos, a mi esposa, a mi esposo, pero no, subieron los casos de violencia intrafamiliar. Bueno, y entonces fue una investigación que usted hizo. El primer dato, el primer dato que usted escribe es una fracción. 21 de 80 dijeron que sí. ¿Cuántos entonces no se deprimieron? 59 de 80. El complemento, lo que hacía falta, P y Q. Lo quiero escribir en decimal. ¿Cómo obtuve ese dato? Haciendo esta división. 21 entre 80, punto 26. 59 entre 80, punto 74. Esto suma 1. Lo quiero expresar en porcentaje, 26% más 74%. Esto suma 100%. No estamos violando esto que dice aquí. Es el 100% de los casos y su sumatoria siempre será 1. ¿Por qué 1? Porque si lo escribo en decimal, me da 1. 0.26 más 0.74. Si lo escribo en porcentaje, me da 100, pero no solo 100, 100%. Y si lo escribo en fracción, sí, porque
empiezo a contar, después de haber encuestado a los 80, 21 dijeron que sí. ¿21 de cuánto? Y usted escribe 21 de 80. Ah, y 59 de 80. De hecho, usted cuenta los donde hay menos. 21 de 80. Esto no los cuenta. Esto lo hace por resta. 80 menos 21, 59 de 80. Ya estableció. Ya tiene su PIQ. Esto es el PIQ. El 5% de alumnos deserta después del primer ciclo. Digamos que usted se interesa también en investigar eso. Ok, 0.05. No es 0.5. Es 0.05 más 0.95. Eso suma 1. ¿Y lo puedo escribir en fracción? Sí. ¿Qué nos enseñaron en primaria? Enteros. ¿Cuántos enteros hay aquí? 0. Décimas, centésimas. Ah, entonces son 5 centésimas más 95 centésimas. Sume eso. Le va a dar 1. Sume el segundo paréntesis, le va a dar 1. Sume el primer paréntesis, le va a dar 100%. Siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser así. A mí me dio 103. Revise. ¿Cómo te fue en el examen vos? Pues no sé, fíjate vos que me dio un 141%. Ah. En cuanto vio el 141% lo hubiera revisado. ¿Dudas con respecto a esto, jóvenes? Me interesa que quede claro cómo manejar ese PIQ. Los eventos del experimento. ¿Cuál es el experimento aquí? Contar cuántos alumnos hay en psicología. Me voy con la directora, la licenciada Ivette Menéndez. ¿Tiene usted datos de eso? Me voy con el Wilson Rodas. Disculpe si tiene datos de cuántos son el total de alumnos de psicología y tanto clínica e industrial, y cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Licenciada Ivette Menéndez, directora de Campus Villanueva. ¿Puede usted ser tan gentil de proporcionarme el dato de cuántos han desertado desde que empezó la pandemia por año o por semestre? Sí, se inscribieron 7,000 alumnos y quedaron 6,812. Ah, ya tengo el dato. 6,812 partidos, 7,000 son los que quedaron. El resto, partidos 7,000, son los que desertaron. Vamos ya que estamos hablando de deserción, vamos a suponer, si todos estos son supuestos, jóvenes. Se inscribieron 7,200 alumnos, de los cuales desertaron, ¿cuánto le ponemos? 314. Ok. Armen sus paréntesis, estos paréntesis, a ver cómo los hacen. ¿Cómo lo pondrían? Bueno, hagámoslo aquí. Desertaron 314 de 7,200. Más, ¿cuántos permanecen? Vamos a ver, 6,886. ¿Es así, sí o no? Ayúdenme. Sí, 6,886. De 7,200. Ahí tengo mi fracción porque es lo primero, es el dato más fácil. Ahora hagamos esa división. 314 dividido 7,200. ¿Cuánto es? El 0.04. 0.04. Quiere decir que sin hacer división,
Esto tiene que ser 0.96. Es el complemento. Tengo duda. A 1 le resto 0.04. A 1 le resto 0.04 y me da 96%. Pero voy a escribir aquí igual para que no nos confundamos. Es igual. ¿De qué otra manera lo puedo expresar? 4% más 96%. Y ahí está. Como decimos en mi aldea, easy. ¿Estamos entendiendo? Ahí terminaría el ejercicio, licenciado. Sí, pero son ejercicios supuestos, ¿sí? Porque ahorita me estoy inventando yo los datos. Aunque el dato este fue porque en el último año, en enero del 2020 se habían inscrito más de 8,000 alumnos solo en el campus de Villanueva. Ese sí es un dato real, pues. Por eso ahorita les puse yo un poquito menos. Supongamos que ahorita se han inscrito esto. Más que un ejercicio, digamos, son ejemplos lo que les estoy dando para que vayamos entendiendo qué es el PIQ. El 60 y el 40% de los estudiantes de psicología de Plan Domingo son mujeres. Sí podría ser. El 5% de los alumnos deserta después del primer ciclo. Sí podría ser. ¿Cómo escribo estos datos? Se inscribieron 7,200 alumnos, de los cuales desertaron 314. Hago mis fracciones. ¿Por qué hago las fracciones? Porque es lo primero, lo más fácil. Esto no sé. Esto no lo puedo averiguar solo así. Estos valores no los puedo averiguar solo así. Pero esto los escribo yo. 314 desertaron y se inscribieron 7,200. Entonces los que quedan son 6,886 entre 7,200. Hago la división 314 entre 7,200. Es un 4%. 6,886 entre 7,200 es un 96%. Éxito más fracaso. Éxito más fracaso. P más Q me da 1 o me da el 100%. Siempre va a ser así en probabilidades. Licenciado, una consulta. La P siempre va a ser el dato que usted nos va a dar, ¿verdad? Sí, puede ser. Exactamente. Sí, muy interesante su pregunta. Sí. Así es. De acuerdo, gracias. Entonces ahora ya podemos definir qué es la probabilidad de un evento. Es la división aritmética. Y puse aritmética para que no van a pensar, es la división, sí, ese tipo solo provoca división. No me refiero a eso. Perdón, jóvenes, estaba tomando un poquito de agua. Es la división aritmética de un evento específico entre el espacio muestral. Eso fue lo que hicimos. Los que se deprimieron, el evento específico, entre el espacio muestral, el total de los entrevistados. Los que se deprimieron más los que no se deprimieron, tiene que sumar el 100% de los casos, el 100% de las personas que encuesté. ¿Se ha deprimido o no se ha deprimido? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se quedó sin trabajo por la pandemia? Esa es otra pregunta. Y sería interesante que ustedes lo hicieran. En algún lugar donde viven, donde uno se relaciona. ¿A qué me refiero donde uno se relaciona? Donde uno vive con sus familiares, con sus amigos, que a veces no son necesariamente donde uno vive.
Tengo amigos donde vivo, sí, pero también tengo amigos que viven en el extremo opuesto de la ciudad. En un supermercado podría preguntarlo. En las redes sociales voy a pasar esa encuesta. Mucha, quiero que me ayuden. Quiero saber quiénes perdieron su trabajo después de la pandemia. En otros grupos donde uno se relaciona, por ejemplo, comité de vecinos, aunque eso sería, digamos, el mismo barrio, el mismo sector, la colonia, podría ser, por ejemplo, iglesia, sea de una creencia o de otra. Sí, le pregunté a los hermanos de la iglesia y sí, sé que varios se quedaron sin trabajo. Y por eso es que hemos estado, ¿con qué razón han estado recaudando fondos para ayudar a las familias que resultaron perjudicadas? Ah, está haciendo usted una investigación. ¿Para qué le puede servir eso al psicólogo clínico? Puchica, para entender la conducta de algunas personas y cómo se les puede ayudar. Y el psicólogo industrial, desde el punto de vista empresarial, es que ahorita jóvenes, puede incluso usted elaborar su plan de motivación para el personal. Señores, miren, estos son los datos de la gente que se quedó desempleada en toda la ciudad, en todo el área metropolitana. Entiéndase, Guatemala, Villanueva, Misco, San Miguel Petapa, Fraijanes, San José Pinula, Villa Canales. Miren, esta es la cantidad de personas que se quedó. Y ustedes tienen su trabajo. Trabajen duro, esfuércense, agradezcanle a Dios, mantengan su actitud positiva. Y ahí está el psicólogo industrial motivando a su personal, basado en datos reales. Bueno, estoy hablando de datos reales, pues si supongamos que usted hace una investigación. Es la división aritmética de un evento específico entre el espacio muestral. Son esas divisiones que hicimos. El primer paréntesis de los tres. El primer paréntesis de los tres en estos casos, en este, división aritmética. Los cálculos de la probabilidad siempre se expresan con decimales o con fracción, pero también pueden expresarse con números enteros siempre que estén acompañados del signo de porcentaje. Si son números enteros, debe expresarse en porcentaje. Usted no me puede decir, la probabilidad es de 26. ¿26 qué? 26%. En los ejemplos anteriores se hace la división de un medio si se lanza una moneda, donde el denominador es 2 porque es el espacio muestral que indica los eventos posibles. En el caso del lanzamiento del dado, la división es un sexto. 1, el evento específico, es decir, el número que puede caer, y 6 es el espacio muestral, los resultados posibles en que puede caer el dado. Más de eso no. Muy bien. Leyes básicas en probabilidades. Vamos a apelar por un momento a la gramática. En probabilidades, la conjunción y significa multiplicar, dando a entender que dos eventos o son simultáneos o son consecutivos. Se inscribió y se asignó cursos consecutivos. Si es así, hay una conjunción y, de hecho ya la mencioné, se inscribió y se asignó cursos de una vez. Fue al banco a cobrar su cheque y pagó los servicios básicos. La conjunción y, consecutivos. Simultáneos. Ganó el examen fulano de tal y ganó también sutanita. Los dos en el mismo momento. Cuando me digo en el mismo momento, no es que los dos hayan
entregado a la misma hora y que haya yo calificado exactamente a los dos a la misma hora, en el mismo minuto y en el mismo segundo, sino en el mismo evento, el primer parcial. Que a propósito, algunos no se metieron, no sé si se iban a meter al extraordinario, ni me dijeron nada, ni me escribieron ni nada. Bueno. La conjunción y significa multiplicar. Si hay un conectivo ahí en la oración, si está el conectivo ese Y, eso me indica que debo realizar una multiplicación, dando a entender que dos eventos o son simultáneos o consecutivos, ya les dije. En esos casos es que se usa esa conjunción y, la Y. En probabilidades, la disyunción o significa sumar, dando a entender que dos eventos son mutuamente excluyentes y que es imposible que se den en forma simultánea, o aprueba o reprueba. Hijo, o cambias de conducta o te vas de la casa. Y ahorita me voy al final, lo haga. ¿Perdón? Va. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Disculpen. Ok. O eventos mutuamente excluyentes, porque no se pueden dar las dos cosas. O aprueba el curso o lo reprueba. Pero no se pueden dar las dos cosas juntas. Fíjese que gané, pero perdí. Eso no es posible. Por eso se llaman eventos mutuamente excluyentes. El hecho que se presente un evento elimina, excluye la posibilidad del otro. Si cae cara, excluye que caiga escudo. Si se deprimió por la pandemia, excluye una mentalidad positiva. El 5% de los alumnos se desertó. El otro 95% es el que se mantiene. Pero el 5% sí desertó, pero no desertó. No es posible, pues. Se excluyen eventos. Eso si en el párrafo de un ejercicio, de un problema, encuentran el conectivo O Y. O si no se encuentra, se analiza si son eventos, como dice aquí, perdón, simultáneos o pueden ser consecutivos. O son simultáneos o son consecutivos. Si son eventos simultáneos, perdón, si son eventos simultáneos, uso la conjunción y. Si son eventos consecutivos, también. Si son eventos mutuamente excluyentes, pero en el párrafo no indica nada, uso el conectivo O. Y entonces voy a realizar suma. Aquí voy a realizar multiplicación. ¿Dudas hasta este punto? Fíjense que apenas vamos por los conceptos. Se terminará nuestra reunión en 10 minutos. Así es que filas, salimos y nos volvemos a conectar. ¿Dudas hasta ahorita, jóvenes? ¿Vamos bien? No, sí. Bueno. Estoy en los conceptos generales de probabilidad para cuando ya tengamos que hacer los cálculos numéricos. Este documento se los publicaré
Y el otro que vamos a ver hoy, que yo creo que sí nos va a dar tiempo, también. Ahí está. Distribución de probabilidad. ¿Qué es eso de distribución? ¿Acaso vamos a ir a distribuir objetos? Estamos distribuyendo comida a los barrios pobres los días viernes. ¿Quién quiere colaborar? No. ¿Pero por qué se llama distribución? Porque sí hay una distribución de valores, de datos numéricos, cuando hay una probabilidad. Y eso lo vamos a entender más cuando ya veamos el primer ejemplo. El espacio muestral es el conjunto de todos los eventos posibles de un experimento. Eso ya lo dijimos, ¿sí? El espacio muestral, ese fue el primer concepto que empezamos a leer en este documento. Es el conjunto de todos los eventos posibles de un experimento, pero no todos los resultados posibles tienen el mismo valor. Se dice entonces que el experimento puede obtener tantos resultados, pero diferentes, que constituyen la forma en que se distribuyen las probabilidades del experimento. Así pues, distribución de probabilidad es el listado que detalla todos los posibles valores, resultados distintos que una variable puede asumir con su probabilidad de ocurrencia correspondiente. La palabra ahí ocurrencia no es, ay, este niño tan ocurrente, no. Ocurrencia de que ocurra. Una distribución de probabilidad proporciona toda la gama de valores que se pueden presentar en un experimento. Productos notables. Este es un tema matemático propiamente. El problema es que ustedes no llevaron matemáticas. Bueno, voy a ver cómo no menciono nada de eso. El producto notable en matemáticas se habla así porque se nota a simple vista cuál es el resultado de la multiplicación sin necesidad de elaborarla. Por eso dice, puede resolverse a simple vista. Ok. Y aquí termina este documento de Word. Vamos a pasar ahora al documento en Excel. Pero tampoco es este el documento que quiero, jóvenes. Permítanme un momentito. Vamos a ver dónde está el otro documento. Me recuerdo que había estadística para psicología. Vamos a ver si aquí lo tengo. Vamos a ver, es otro documento. Breve ejemplo de probabilidades. Este es. Antes de pasar a este. Ok. En este ejemplo solo se ilustrará la manera en que pueden establecerse algunas probabilidades para luego elaborar el diagrama de árbol. Hay un diagrama de árbol que se elabora si es que se solicita. Vamos a suponer que dentro de una caja hay 20 pelotitas. Por favor, imagínense ustedes una caja con 20 pelotitas. 7 son azules, 5 son rojas y 8 son verdes. 7 son azules,
5 son rojas y 8 son verdes. ¿Cuánto suma esto? Ahí está. Suma de 7 más 5, 12 más 8, 20. Por tanto, la probabilidad de cada color es azul 7 de 20. ¿Cómo lo puedo escribir? 7 de 20. Solo que aquí lo tengo en forma de texto y aquí lo tengo en forma numérica. Esto no lo puede sumar Excel. Esto sí lo puede sumar Excel. Porque al ponerlo en forma de texto es como que fueran símbolos solamente, ¿sí? 7 de 20 es lo mismo que 7 de 20. Es lo mismo que hice con los teoremas de dispersión, que yo les escribí una columna donde anotaba un texto y la siguiente el mismo valor aparente, los mismos símbolos a simple vista, pero ya en formato numérico. Y esto es lo mismo a decir 0.35. ¿De dónde obtuve este 0.35? De hacer la división 7 partido 20 me da 0.35. ¿De qué otra manera podría escribir esto? 35%. ¿Qué hago? 0.35 lo multiplico por 100 y obtengo el dato ya en porcentaje, 35%. Voy al revés, tengo un porcentaje y lo quiero convertir en decimal, lo divido 35 entre 100 y me da 0.35. Rojas. ¿Cuántas rojas dice que hay? 5. ¿De cuántas? De 20. 5 de 20. Eso es lo mismo que un cuarto. ¿Por qué es lo mismo que un cuarto? Porque quinta parte de 5. 5 entre de 5. 1. 20 entre de 5. 4. De hecho, 5 rojas por 4, 20. O sea, es el 0.25. Y esto también lo puedo hacer de esta forma. Miren, esto es igual a esta celda, pero a esta celda voy aquí y le pongo porcentaje, 25%. Verdes, hay 8 de 20. 8 de 20, es decir, lo mismo que es 2/5. Cuarta parte de 8. 2/4 parte de 25. ¿Por qué ya no más? Porque ya no, ya el 5 ya no. 2 tiene mitad, pero 5 no. Por eso se simplifica hasta ahí. Hago esta división, 2 partido 5, punto 40, y esto es igual a 40%. Y ahí tengo mis datos escritos en fracción, en decimal y en porcentaje. Fracción, decimal y porcentaje. Ok. Estos son generalidades para entender probabilidades. Noten el complemento. Fíjense pues. Están las 20 pelotitas en la caja. ¿Cuál es la probabilidad? Supongamos que me ponen un pañuelo en los ojos para que yo no vea. Y me dicen, Estuardo, saca una pelotita. Yo no estoy viendo. ¿Cuál es la probabilidad que sea azul? La probabilidad que sea azul es 7 de 20. En otras palabras, la probabilidad es 0.3.